Bien, ya vimos aquí que tenemos yes no questions, son preguntas de sí y no. Porque si me pregunta, ¿have you finished the project yet? ¿Aún has finalizado el proyecto? Yo digo sí o no. ¿Ok? ¿Y cómo sería esto reportado? She asked. Recuerden que estamos usando ask, que estamos reportando preguntas. Us. ¿Por qué us? Porque el you en este caso no se refiere a ti, sino a ustedes. Si habíamos, recuerden que esta es la contracción del will have, finalizado el proyecto aún. ¿Ok? Y así reportamos una yes no question. Ahora, question with question word. ¿Cuáles son las question word? ¿Ok? Dónde, por qué, cómo, cuándo, ¿ok? Lo que en inglés también se conoce como WH question o preguntas con doble B H. In what, where, why, who, when, or how questions, we use the question word to report the question. Por ejemplo, ¿ok? Vamos a usar la misma question word para reportar. What time does the rain leave? ¿Ok? Perdón, what time does the train leave? ¿A qué hora partió el tren? ¿Ok? Eso es lo que vamos a reportar. He asked me, él me preguntó, ¿ok? ¿A qué hora? Bueno, recuerden que what time, estas dos palabras significan a qué hora. What time the train left? ¿Ok? Me preguntó a qué hora partió el tren. ¿Qué cambia aquí? Obviamente colocamos el mismo ask, pero como aquí el verbo me está preguntando en presente porque tengo el does, ¿ok? Tengo esto igual en su forma base, leave, que es partir. El pasado del leave es left, ¿sí? Presente pasa, pasado simple, ¿ok? Entonces, ¿a qué hora sale el tren? Él me preguntó a qué hora salía el tren o a qué hora el tren salía, ¿sí? ¿Estamos claros? Left es el pasado del leave. Ahora bien, otra con WH question o con question word sería, en este caso, where. Where did he go? Where did he go? Recuerden que did es estamos preguntando en pasado, ¿ok? Y en este caso, como estamos preguntando con el did, vamos a seguir en este caso con la estructura del pasado. Por ejemplo, she asks where he went. ¿Ok? ¿A dónde va? ¿O a dónde fue? Ella preguntó que a dónde él iba. ¿Ok? ¿Esto por qué pasa aquí? Ustedes dirán, pero si pasado simple pasa pasado perfecto. ¿Ok? Hay una forma implícita en el pasado simple, porque estamos hablando de pasado simple, en el cual yo puedo preguntar igual con pasado simple o reportar la pregunta en pasado simple, pero solo para reportar preguntas. No se hace en el discurso enunciativo, solo interrogativo. Pero también lo puedo hacer así como dice aquí, ¿a qué hora se fue? Por ejemplo, ¿a dónde se fue él? Ella me preguntó que a dónde él se fue. También puedo decirlo de esa forma, ¿ok? Aunque también podría presentar el caso de que yo pueda decirlo en pasado perfecto de la misma forma. Where did he go? Yo puedo decir she asked where he has gone. A dónde él se había ido. ¿Ok? También podemos usarlo así. Por ejemplo, lo hacemos de la siguiente forma. ¿Ok? Yo puedo colocar aquí she asked, porque fue ella la que preguntó, aunque no se especifica aquí. ¿Qué preguntó? Colocamos la question word. Disculpan la letra, es que escribir con el mousepad es un poco complicado. ¿Ok? También puedo decir, ella me preguntó, she asked where, ¿ok? Ya preguntó a dónde él se había ido.
lo puedo hacer en presente, perdón, en pasado simple como está aquí, y también lo puedo llevar a pasado perfecto como corresponde según las reglas en el enunciativo. Cualquiera de las formas se puede hacer con question words, ¿ok? Bien, ahora pasamos con la actividad, ¿ok? Actividad number 1. Write 5 questions and report them using the structure C. Van a escribir 5 preguntas y la van a reportar como está aquí. Pueden hacer 3 yes no question y 2 question word. Pueden hacerlo al revés, pueden hacer 2 yes no question y 3 question words reportándolas, por supuesto. O pueden hacer 5 yes no question y reportarlas, o 5 question word o doble question y reportar. Recuerden que no solamente tienen que escribirme la pregunta enunciativa, perdón, la pregunta en su forma base, ok, explícita entre comillas, recuerden que esto tiene que ir entre comillas, sino que también necesitan hacerle el report question, que sería la parte de abajo, igual que aquí. Entonces sería el direct speech de la report question, perdón, de la question word, ok, y el report speech o indirect question sería este, igual que aquí con este, ¿sí? Bien. Y la segunda pregunta es que vayan en la página 56. ¿Cuál página 56, profe? Si no tengo, ya la vamos a ver. Y van a leer el artículo Short and Sweet for Oscar. Then answer the question given below. Van a leer ese artículo, la página 56. ¿Dónde está? Se las voy a enviar, obviamente, por digital porque no tienen el libro. Van a leer el artículo que está allí, Short and Sweet for Oscars, y me van a responder las preguntas que están aquí abajo. Estas 7. ¿Dónde lo van a hacer? En el cuaderno. ¿Tenemos que copiar el texto? No. Simplemente colocan el título Short and Sweet for Oscar. Me leen el texto, obviamente, para poder saber lo que van a decir, y me van a responder las 7 preguntas. Por favor, hágalo cada quien individual, ¿sí? Tengo un olfato excelente para errores y copias. Lo he desarrollado a través del tiempo. Así que por favor, yo sé que son excelentes estudiantes. Eso no hace falta que lo diga. Y quiero que me lo demuestre. Eso es toda la actividad que vamos a tener. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Necesito que todos hagan las actividades y me copien en el cuaderno tanto la clase, no es necesario que copien el review de la clase pasada, sino la clase de hoy que vimos movie words, y obviamente esta actividad la tienen que hacer, y lo que fue reported question, me copian esto y me hacen las dos actividades, las 5 oraciones, las 5 preguntas y reportarlas, y la lectura que está en la página 56 de el libro Tuning, que se la voy a enviar en digital, que es esta, y que me van a contestar estas preguntas que están aquí, las 7. Bueno, suficientemente claro. Cualquier pregunta, duda, estaremos dispuestos a hacerlo, ¿ok? Durante la clase. Espero entonces aclarar cada una de ellas. Siendo así, bueno, muchas gracias por su atención y espero que todos puedan pasar un feliz día. Muchas gracias.